a Noticias RCN, bienvenidos. Mónica, les decimos a los televidentes y oyentes, pilas con el licor ilegal. Vean, en Barranquilla ocurrió una verdadera tragedia. 9 personas fallecieron y 8 están muy graves. Todo indica que se intoxicaron con una bebida que vendían en el centro de la ciudad. De los finales que nos gustan. Con vida fueron rescatados los 23 mineros en Segovia, Antioquia. Pasaron más de 48 horas a 80 metros de profundidad. Ahora investigan lo que pasó. Y conocimos la circular roja que ya emitió la Interpol en contra de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Recuerden que es conocido como el zar del contrabando y está en Portugal, pero tiene mucho por contar aquí en Colombia. Estados Unidos responde a las duras críticas que hizo el presidente Petro durante el discurso en la Asamblea de la ONU. En diálogo exclusivo con NTN 24 y Noticias RCN, la vocera del Departamento de Estado dijo que es decepcionante. Hoy en el termómetro político, Saade está haciendo campaña, pero ojo, no es candidato. En el pacto histórico le dijeron que no, le negaron el aval. ¿Por qué? Les tengo la respuesta al final de la emisión. De lo que habla la gente, de las tendencias en redes sociales, de eso también vamos a conversar en instantes. ¿Está lista, Mónica? Estamos listos. Pues comenzamos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Siete de la noche, 2 minutos. Ah, no, que no pasa nada, que hágale con confianza, que ese trago es más barato, entonces se lo toma. Que uno y ya, exacto. Un licor, señores, ilegal, causó una tragedia en Barranquilla. 9 personas fallecieron y otras 8 están muy graves. La policía trata de establecer si más personas consumieron esa tóxica bebida. Lo que se sabe hasta ahora, José, es que la almacenaban en pimpinas, que la vendían en pequeñas botellas en el centro de la ciudad. Nos conectamos de inmediato en Barranquilla con Jairo Cabrera. Jairo, ¿qué más detalles se conocen de este caso tan terrible? Mónica, José Manuel, muy buenas noches. Yo los saludo desde el Hospital General de Barranquilla, el centro asistencial que ha recibido al mayor número de intoxicados. En las últimas horas, la alcaldía de Barranquilla actualizó las cifras. Inicialmente se hablaba de 6 intoxicados, ahora se conoce que son 8 las personas que están graves. Murieron aquí en el Hospital General de Barranquilla 4 personas, pero la policía en los barridos que realizó en los alrededores del mercado de Barranquilla encontró 5 personas sin vida que también son vinculadas a esta ingesta de licor adulterado. La policía busca una mujer que estaría vinculada a la cadena de distribución de esta mortal bebida. Aparentemente no había un motivo para celebrar. Varios hombres se reunieron para ingerir licor barato después de una ardua jornada descargando camiones o vendiendo frutas en el mercado de Barranquilla. Él trabaja vendiendo verdura, ya, y a él le gusta mucho el ron. Ya, yo ayer hablé con él. Yo, mi hermano, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Cada uno compró una botella del licor ilegal conocido popularmente como cococho, trago fabricado ilegalmente con metanol o alcohol de madera. Ese cococho lo tienen que tomar ligado, porque si usted lo toma así pleno, mi hermano, chao, te va jodiendo y te va comiendo los órganos. El compartir no duró mucho, todos empezaron a sentirse mal y aunque fueron a sus casas a pasar el malestar, el daño era irreversible. Lo traje en un coche porque venía mal, vomitando, amarillo, sudando. ¿Qué decía? Él venía hablando y que se sentía mal, que lo ayudara. Hasta anoche una botella de cococho se conseguía en el mercado de Barranquilla en 2.000 pesos. Hoy, con los operativos de la policía, los distribuidores desaparecieron. Pero en el sector del boliche dicen en voz baja que es cuestión de tiempo para que vuelvan y ofrezcan el mortal licor. Qué cosa, no es la primera vez que pasa una tragedia como estas. Hay que decirle a la gente, por favor, no tomen estas bebidas adulteradas. En este caso resultó mortal. En otros deja unas secuelas para toda la vida. Compre licor solamente en sitios reconocidos. Cuando tenía 25 años, José Audelino fue víctima de las mafias del licor adulterado. La noche de copas y tragos con unos amigos terminó con consecuencias graves. El otro día yo
amanecí como viendo todo borroso, por la tarde ya no veía nada. Lleva 45 años con ceguera total. Aún recuerda la trágica rumba en un bar en el centro de Bogotá. Uno de sus amigos también perdió la visión y otro compañero murió por las complicaciones al consumir bebidas adulteradas. No les pase como yo, que quedé ciego toda la vida. Eso es triste, simplemente por no darme cuenta o no tener cuidado. Revisen que las tapas estén bien apretadas y que tengan todos los sellos. Asegurarse dónde está comprando usted el trago que está consumiendo. Al comprar en sitios seguros y marcas reconocidas, usted puede evitar casos como este y cerrarle la puerta a las peligrosas redes del licor adulterado. Muy peligroso. Por la app del canal RCN, nuestros compañeros Oscar Rueda y Jorman Leal hablaron con el comandante de policía de Barranquilla y, entre otras cosas, dice que la persona que vendía el licor adulterado también falleció. ¿Qué efectos penales, a qué sanciones se expone quien vende este tipo de licor ilegal? Delitos que tienen que ver con corrupción de alimentos en específico, y es cuando las condiciones de los alimentos o de, en este caso, las bebidas, no cumplen con las condiciones y las autorizaciones correspondientes. Entonces, digamos que hay diferentes tipos penales. Si ya la persona que era la que elaboraba y vendía el licor, pues falleció, fue la primera que murió, ¿quién va a ser responsable entonces, penalmente hablando, de lo que ocurrió en el barrio El Rosal allá en Barranquilla? Tenemos información de que tenía 2 personas o 2 ayudantes o 2 colaboradores para la comercialización de este tipo de licor, y que al parecer una de estas personas, conocida con el alias del Cachaco, era una persona que al parecer es una de las personas que también estaría dentro de los fallecidos. 7 y 7. Preguntamos por las redes sociales si sintieron el temblor esta tarde. Y vean, me reportó mucha gente que el temblor de esta tarde sí se sintió fuerte en varias regiones del país. Y claro, es que el epicentro fue en el estado de Zulia, en Venezuela. Tuvo una magnitud estimada entre 6,1 y 6,2, pero lo grave es que fue superficial. Allá el movimiento fue mucho más fuerte y reportan algunos daños. Por ejemplo, en una iglesia de Maracaibo. También en un supermercado. Vean ustedes, así quedaron en el piso los productos. Y hablamos ahora de una emergencia muy grave, pero que terminó de la mejor manera posible. En Segovia, Antioquia, celebran el rescate de los 23 mineros. Estuvieron atrapados 2 días en una mina a 80 metros de profundidad. Besos, lágrimas. Así fue el reencuentro de los 23 mineros rescatados y sus familias. Como había comunicación, entonces eso nos dio mucha tranquilidad porque sabíamos que estaban trabajando. Apenas pudimos tener comunicación con ellos, nos dio más moral de seguir trabajando hasta el último instante que estuvimos allá. Trabajamos hasta ahora, hasta que nos jalaron. Prácticamente nos jalaron jalados de las manos a todos. Soy la mujer más feliz, volví a vivir. Estaba muerta completamente. Los mineros salieron caminando como si nada hubiera pasado y tras una valoración médica regresaron a casa. Se logra a través de un trabajo articulado, de un trabajo organizado, superar la emergencia y poner fin a la misma. El único minero que tuvo un leve incidente fue Héctor Alexis, a quien su novia esperó 2 días para volverlo a ver. Una media roquita que me estaba aporreando, improvisando pues para salir. Más de 50 socorristas participaron de la misión de rescate que quedará en la historia. Pues muy bien por ellos. 7 y 9. En entrevista con Noticias RCN y NTN 24, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a las duras críticas que hizo el presidente Gustavo Petro a la administración de Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas. La entrevista es de Roberto Macedonio. ¿Qué le parece que Petro critique con tanta dureza la política de la administración? Él tiene el derecho a tener sus opiniones y su posición, está muy bien, pero cada país debería primero ver internamente y preocuparse por los problemas y sus asuntos
internos. En el caso de Colombia tenemos una lucha antinarcóticos, antidrogas, que está todavía por resolver. Así que hay mucho trabajo por hacer en Colombia. En su discurso fue duro y crítico con Estados Unidos, parece no querer cooperar con este país. ¿Mina eso la confianza del Departamento de Estado hacia el gobierno de Petro? Bueno, es decepcionante, pero nuestro compromiso es con el pueblo colombiano y con nuestra comunidad, que es el hemisferio occidental, es nuestro barrio. Estamos todos con los mismos intereses, tenemos los desafíos en común, pero también las oportunidades en común para luchar juntos. ¿Por qué es decepcionante, señora Molano, la postura que ha adoptado el presidente Petro? Porque no es productiva, no es constructiva a una solución. Sabemos muy bien cuál es el problema y queremos trabajar juntos. Hay mucho trabajo por hacer. Estados Unidos está tomando obviamente su responsabilidad de proteger sus intereses nacionales. Y todo se da en el marco de estos diálogos en Naciones Unidas. De un total de 18 oradores subieron hoy al podio de la Asamblea General. Y la información la tiene precisamente Roberto Macedonio. Roberto, ¿cuáles fueron esos discursos, los más destacados de hoy? Los discursos han estado cargados de mucha contundencia. El rey de España, Felipe VI, exigió el fin de la guerra en Gaza. Y entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le advirtió al mundo que Putin no quiere terminar con la guerra en suelo ucraniano y es más, dijo que la región está en peligro. También expusieron sus ponencias el presidente de Paraguay, también el de Panamá y el de Argentina. Los detalles en el siguiente informe. Varios temas fueron abordados durante este segundo día de ponencias. El rey Felipe VI calificó como abominable lo que ocurre en Gaza. Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que Vladimir Putin no quiere la paz. Y Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola. Entre tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, exigió al régimen de Nicolás Maduro la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, denunció violaciones sistemáticas en Venezuela. Se suman acciones contrarias al derecho internacional y la persecución a líderes políticos. Y en medio de la jornada se conocieron estas imágenes que se hicieron virales en las últimas horas. La policía de Nueva York detuvo el carro del presidente de Turquía para dejar pasar la comitiva de Donald Trump. El presidente francés Emmanuel Macron se vio envuelto en una situación similar el lunes por la noche, cuando agentes de la policía cortaron el tráfico debido al paso de la caravana del republicano. Pasó muchas cosas sin duda. 7:12, un cambio de tema. Conocimos la circular roja que ya emitió la Interpol en contra de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Recuerden que es conocido como el zar del contrabando y está en Portugal, pero tiene mucho por contar aquí en Colombia. ¿O no, Diana Colorado? José, así es. Vea, el documento lo conoció Noticias RCN en primicia. Tiene fecha del 5 de abril de 2024. Sin embargo, no estaba subido a la plataforma de Interpol. Recordemos que hace pocas horas la Fiscalía General de la Nación le solicitó a la institución que lo distribuyera a los 196 países miembros. Todo esto con el objetivo de poder cercar a Diego Marín, más conocido como alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, quien se encuentra gozando la libertad en Portugal, pero allá está pidiendo asilo. Sin embargo, aquí en Colombia aún está siendo pedido por extradición por 2 delitos: concierto para delinquir y cohecho. El documento es firmado por la juez quinta de la Fiscalía de aquí de Bogotá. Lo último que se conoce de su proceso es que la defensa pidió la nulidad de la medida de aseguramiento. La juez lo negó. Por el momento es la información. Mónica, buenas noches. Por lo pronto está ahí esa circular roja. Diana, gracias. 7:14. Bueno, José, todos estos días hemos hablado del presupuesto, del debate en el Congreso, y hoy podía hundirse el proyecto si no lo debatían, pero finalmente fue aprobado en las comisiones económicas de Cámara y de Senado. Mónica, ojo, hay varias salvedades. Una de ellas, quitaron unas facultades al presidente que incluía el texto inicial del gobierno. Y otra cosa, le recortaron 10 billones de pesos. Las comisiones económicas aprobaron en primer debate un presupuesto de 546.9 billones de pesos. Y la discusión que vamos a dar de esa ley deberá tener en cuenta que el presupuesto general de la Nación aprobado por el Congreso contempla como uno de los recursos de financiación esta ley de financiamiento. Pese a este recorte, la oposición advirtió que negarán la reforma tributaria. Lo que queremos es que, independientemente de lo que pase en este primer debate, el Senado sobre todo se mantenga firme en la negación de la tributaria. Este país no aguanta medio impuesto más.
Si no hay acuerdo, saldrá por decreto con lo aprobado en primer debate y sin las facultades especiales que pedía el presidente. Me da miedo que quede de facto autorizado el gobierno para adquirir nueva deuda por 16 billones. Y por eso le queremos poner un cerrojo que aclare que si no hay ley de financiamiento no puede reemplazarse esa fuente con deuda nueva. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró que en la reforma tributaria se eliminarían los artículos que proponen nuevos impuestos a las bebidas fermentadas y a la gasolina. En medio de la crisis que enfrenta el sistema de salud, la Clínica Shayo anunció que dejará de atender a los usuarios de la nueva EPS por los múltiples incumplimientos en los pagos. Según el reporte, la intervenida EPS les adeuda más de 95.000 millones de pesos. La Clínica Shayo suspendió todos los servicios asistenciales que prestaba a los pacientes de la intervenida nueva EPS por los múltiples incumplimientos en los pagos. Se registra una deuda acumulada de más de 95.527 millones de pesos. La falta sistemática de pagos por parte de esa entidad ha llevado a la Fundación a una situación crítica, al punto de no contar hoy con la capacidad financiera para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera dicha EPS. Aunque la clínica continuaba con la prestación de los servicios pese a los múltiples incumplimientos de la nueva EPS, aseguran que la situación ya es insostenible. En la mayoría de los meses de 2025, la Fundación dispuso de aproximadamente 8.000 millones de pesos para la atención de los afiliados de la nueva EPS, mientras que los pagos recibidos oscilaron entre el 0,5% y 23%. Este desbalance estructural ha generado un desgaste financiero severo. La Shayo insiste en que el silencio de la nueva EPS ha profundizado la incertidumbre para los más de 14.000 pacientes que son mensualmente atendidos y quienes hoy expresan su preocupación por la decisión. Si uno paga una seguridad, el por qué tiene que la nueva EPS portarse de esa manera, tiene que corresponder en pagar su servicio. De aquí en adelante, para dar una cita va a ser difícil y que la necesitamos. El gobierno como tal no piensa en las personas de bajos recursos, que un medicamento de eso vale 300, 400, 500 mil pesos y uno no los tiene. La nueva EPS fue intervenida por el gobierno nacional en abril de 2024. Bueno, Mónica, vamos a hacer una pausa, pero antes, un importante servicio social. Buscan a Samuel Alejandro Infante, un niño de 14 años que desapareció en Ciudad Verde, en el municipio de Soacha. Lleva puesto una pantaloneta y una camiseta negra con líneas verdes. Nosotros divulgamos la foto con la autorización de su familia, esperando su pronta aparición. Volvemos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ahora son las 7:39 de la noche. Es duro, Mónica, ser agente de tránsito en Colombia. Los ataques están disparados y los principales agresores suelen ser conductores en estado de embriaguez. Pero quien lo creyera, José, fue justamente uno de los conductores sancionados el que llevó a un guardia de Ibagué a descubrir una presunta red de corrupción. Nueva entrega de nuestro especial Prohibido Maltratar. En la tarea de poner orden al tránsito aparecen situaciones en la frontera del misterio. Como la aparición de este carro en una calle de la Comuna 7 de Ibagué, con las puertas abiertas, chocado y sin conductor. Lo primero que sospechan es que un borracho lo abandonó para evitar el comparendo que más asusta. De 12, 13, 15 y 23 millones de pesos a estas personas y retenciones de la licencia hasta por 5 años. Pero resolver ese caso es una anécdota comparado con las tensiones que afronta el Cuerpo de Tránsito de Ibagué. Si es capaz de denunciar por eso. Voy a denunciar. Allá nos vemos. Allá le contesto. A mí no me diga usted voy a humillar. Usted a mí no me venga a decir cosas que no están en la norma. Allá impera la ley del silencio. Allá no se puede hablar. Y si usted habla, es la enemiga para ellos. Es el objetivo militar para ellos. Algunos agentes de tránsito consideran de manera subjetiva de que la exigencia de ciertas situaciones es una persecución laboral. En tiempos normales, el estrés lo traen la calle y algunos conductores. Abra la boca. ¿Va a soplar o no va a soplar? ¿Va a soplar o no va a soplar?
Algunos se alteran, nos agreden, verbal, físicamente. Los ebrios al volante figuran a la cabeza de situaciones estresantes y peligrosas. Sople, siga. Excelente ese sople. Vamos a ver cómo le sale esta prueba. Lo sorprendente es que fue un borracho quien llevó al agente Harvey Andrés Vergara a un hallazgo que desató otra crisis. Un señor ciudadano acá de la ciudad de Ibagué que le hicimos el pare en la avenida Pedro Tafur a eso de la 1:20 de la mañana, y el señor no quiso parar y nos tiró el carro por encima, la camioneta. El conductor huyó, pero lo detuvieron guardas de criminalística. Yo llego, le hago la prueba de embriaguez al señor, le sale positiva. En ese momento que le estoy haciendo la primera prueba ya, después de la tamización, positivo. El señor me ofrece 6 millones de pesos. Le hago la segunda prueba, le sale grado 3. Aquí nos sale 302 miligramos de alcohol sobre 100 mililitros de sangre. Cuando ya le sale grado 3, él me dice, le doy 12 millones. La mayor sorpresa fue un mes después, cuando no pudo encontrar el comparendo en los registros oficiales. Se estaban perdiendo los documentos que hacen parte de esas pruebas, de esos comparendos. A ese comparendo le implicaba una retención de la licencia de 10 años y un monto económico de pagar de 33 millones de pesos. Empeñado en descubrir lo que ocurrió, Vergara le envió un mensaje al infractor. Y le dije textualmente, caballero, qué pena con usted. Me demoré, pero le subí el comparendo. ¿Pero cómo? Si es que yo pagué 7 millones a fulano de tal y a fulano de tal para que me destruyeran el comparendo. Se puso a revisar los datos de otros alcoholsensores y encontró que tan solo de diciembre faltaban los reportes de casi 20 multas por embriaguez. Por eso elevó directamente una acción ante la Fiscalía. Por destrucción, ocultamiento y concierto para delinquir Estado. Inclusive antes de denunciar en Fiscalía, Procuraduría, todo lo que hizo, lo puso en conocimiento del secretario de Movilidad. Textualmente, el contenido de la denuncia no ha sido puesto en conocimiento por parte de la Fiscalía a la Administración Municipal. Hay otra denuncia sobre los medidores de alcohol en la sangre y en esta mencionan a un agente y al subcomandante Hanson Reina Carvajal. ¿Le parece que está cumpliendo la labor funcional de su labor como agente de tránsito? Sí, señor, lo estoy cumpliendo. Sí, señor. ¿Por qué contra ellos? Porque se pudo determinar de que son las personas que están detrás de todo el entramado de los alcosensores para desvirtuar todas las pruebas que estábamos realizando y sacar la información de estas pruebas para destruirlas. Pensamientos cerrados de las personas que de pronto no conocen el procedimiento y en su parecer endilgan situaciones que no corresponden a la ley. La presunta irregularidad estaría relacionada con el uso de alcoholsensores por fuera de la norma nacional y que no dejan rastro de las pruebas. Observé en unos videos que realizó el señor secretario en los puestos de control del grupo de criminalística que estaban utilizando unos equipitos como estos. La ley establece que se deben de realizar las pruebas con equipos que dejen sus registros para asimismo verificar la obtención de esas pruebas. Existen organismos de apoyo de la seguridad vial que aportan unos equipos alcosensores para ayudar al control de alcoholemia. Esto no quiere decir que estos equipos tengan situaciones o procedimientos fraudulentos. Veteranos como el guarda Javier Buritica, quien renunció al tránsito este mes de agosto. Renunció por el acoso laboral al cual me estoy viendo en estos momentos. Aseguran que el subcomandante les pide pasar por encima de la ley. Que le radicáramos los casos allá. A él y al grupo de criminalística, que son los de confianza de él. Hay que seleccionar de manera objetiva las personas que responden ante estos procedimientos misionales. Nosotros manejamos cadenas de custodia, entonces no tenemos por qué estar entregando los casos en otro lado que no sea la Fiscalía. Mientras esperan respuestas a la amplia gama de quejas y denuncias ante la Administración de Ibagué y organismos de control externos, este cuerpo que debe ejercer control entre los ciudadanos podría seguir perdiendo el suyo. Inclusive yo teniendo el casco puesto, me agredió, me golpeó y me tiró pues al piso. La furia corre al volante en las vías del valle. Aquí es donde él me dispara. Y lo empujo y yo trato de salir corriendo. No les gustan los uniformes, no les gusta
las personas que implementamos el orden. Truenan balas, golpes y palabras contra los guardas de tránsito. En los primeros días Félix no comía, no dormía. Prohibido maltratar. Especial de Noticias RCN este viernes a las 7 de la noche. Ahí seguimos, 7:46. Cero tolerancia con el lavado de activos. Asojuegos, el gremio que reúne a las empresas de los juegos de azar, habla del esfuerzo que ha hecho para robustecer las políticas de seguridad y evitar que los grupos ilegales permeen el sector. El sector de juegos de suerte y azar en el país es un pilar fundamental para la economía. Infortunadamente, los grupos ilegales han querido utilizarlos para el delito del lavado de activos. El presidente de Asojuegos asegura que trabajan en robustecer las políticas de seguridad. Es el sector que mayor esfuerzo ha hecho y podríamos decir que es un referente en el sector real de la economía en materia de cumplimiento de la normatividad en la administración del riesgo de lavado de activos. El aporte fiscal por cerca de 397.000 millones de pesos en impuestos nacionales refuerza el compromiso con la estabilidad fiscal y legal del país. Una sobrecarga fiscal para el sector de juegos de suerte y azar conlleva a un crecimiento de la ilegalidad y posiblemente a que se marginalice un sector que le ha contribuido suficientemente al país. En medio del 10º Congreso LAF América, Cero Tolerancia con el Lavado de Activos, confirmaron que las transferencias del sector al Estado han alcanzado 2.4 billones de pesos, de los cuales aportaron 1.76 billones de pesos al sector de la salud. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para el senador Efraín Cepeda, quien en Noticias RCN habló de su experiencia en el Congreso de la República. Derroté como presidente del Congreso 7 veces a Petro, por supuesto con un grupo muy importante de senadores, de manera que hoy la experiencia, el carácter y el orden que interpreta Efraín Cepeda están al servicio del país. Más temprano estuvo en la FM. Es que hoy estamos ante un centralismo eficiente, un centralismo que prefirió Petro no ejecutar 80 billones de pesos el año 2024 y no ha ejecutado 70 a julio de este año antes de llamar a concurso alcaldes y gobernadores para hacer esos convenios interadministrativos que permitan que se haga realidad el sueño que tienen sus pobladores, que no tienen muchos agua potable, que no tienen mucho saneamiento básico. Y también pasó por Radio 1, Alerta Bogotá y la FM con Alejandro Villegas. ¿Usted alguna vez compró votos? Eso de quienes compran votos es un secreto a voces. Párese en los barrios, en las esquinas de Barranquilla y pregúntele si este equipo de Efraín Cepeda es comprador de votos o todo lo contrario. Ese embeleco del proceso de paz para lo que ha servido es eso, para que crezcan los cultivos, para que más de 400 poblaciones estén confinadas. No, le vamos a desatar las manos a las fuerzas militares, vamos a traer la inversión privada para evitar reformas tributarias. Esta reforma que tiene presentada el gobierno hoy de 26 billones de pesos, que grava hasta la canasta familiar, le voy a decir que no. ¿Usted es el candidato de el expresidente Ospina o el candidato del senador Trujillo? Porque no sabemos con claridad cómo son esas vertientes en el partido. Presidente Ospina, 100%. Lea este jueves la entrevista del precandidato en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. Y es momento para conectarnos con Juan Lozano, el director de la FM, que hoy nos habla sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas. Juan, buenas noches. Hola, José Manuel, Mónica. Qué balance más paupérrimo el de la Asamblea General de Naciones Unidas, una entidad que se ve como en decadencia, el multilateralismo en crisis, la ONU desbordada ante los grandes problemas de la humanidad, los grandes conflictos, los desafíos del planeta. Mucha burocracia, mucho bla, bla, bla. Los discursos de los jefes de Estado, una galería anacrónica, cada uno va, se para en ese atril, echa un discurso, nadie le para bolas, casi siempre solo el recinto, impacto como si estuvieran hablando no ante la Asamblea de Naciones Unidas, sino para sus propios países. Eso fue además lo que también quedó de sensación después de la intervención del señor presidente Petro, que no estaba haciendo un discurso para Naciones Unidas, sino un discurso más para sus electores en Colombia. En general,
muy regularcita esa asamblea y muy opaco el señor Guterres, el secretario general. Buen punto, Juan. 7:51. El Contralor General de la Nación presentó el balance de las regalías de la región del Pacífico. Se detectaron 178 hallazgos por 351.000 millones de pesos en proyectos. Y lo que me interesa a mí como Contraloría y creo que le interesa también al departamento es que la obra salga adelante. Con estas palabras, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez destacó la importancia de los recursos de las regalías y la correcta inversión de los mismos en proyectos que beneficien a la comunidad. En la rendición de cuentas, Región Pacífico advirtió que se requiere un trabajo interinstitucional para tal fin. Si ya el proyecto se aprobó, se realizó, se viabilizó y existe la posibilidad de hacerlo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer lo posible para que ese proyecto se entregue y se termine, sea grande, sea pequeño. Indicó la inversión de recursos en los 4 departamentos de la región pacífica. Han aprobado 5.226 proyectos por un valor superior a los 13.2 billones de pesos que representan el 12% de los recursos invertidos a nivel nacional, donde el departamento de Nariño concentra el 33% de los recursos con 4.3 billones. Cauca el 25% con 3.3 billones, Chocó el 23% con 3 billones y Valle del Cauca con 19%, con 2.5 billones. Actualmente la Contraloría adelanta 118 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía superior a los 369.000 millones de pesos por proyectos de la región pacífica. En Bogotá, más de 600 empresarios se dieron cita en Corferias bajo la iniciativa de Bancolombia Empresas en Movimiento. El encuentro tiene el propósito de transformar el futuro de las pequeñas y medianas empresas del país. En este espacio, los asistentes accedieron a charlas sobre inteligencia artificial, marketing, ventas, sostenibilidad y gestión del talento con expertos de talla internacional. En Bancolombia sabemos que somos mucho más que un banco para financiar las necesidades de nuestros clientes. Sabemos que además de financiarlos tenemos que acompañar a desarrollarse, a transformarse, a cambiar, y por eso en este evento, que es más que un evento, es una ruta de transformación, les estamos llevando información de cuál es el talento que ahora requieren las empresas, cómo lo deben atraer, cómo lo deben retener. Además, Bancolombia presentó su mercado de soluciones, un espacio con mentorías, herramientas y beneficios financieros diseñados para llevar los negocios al siguiente nivel. Un caso de éxito es la panadería y pastelería Hornitos. Y nos llevó de 5 puntos de venta a 25 que tenemos actualmente en el 2025. Crecimos la empresa 7 veces desde el 2012. Casualmente en septiembre del 2012 se generó ese desembolso que le da a uno la oportunidad de soñar. Este año la entidad ya ha desembolsado cerca de 29 billones de pesos para impulsar la productividad y sostenibilidad empresarial. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con este reclamo del pastor Sade. Escúchenlo ustedes. Seguimos en nuestra travesía de nuestra candidatura a la presidencia de la República a través del pacto histórico. La UNP no nos responde. No tenemos vehículos para transportarnos. Esto comprueba dos cosas, pero es profundamente impreciso en una. Comprueba, primero, que la UNP le está negando la protección a todos por igual, porque en todo caso Sade está haciendo campaña y fue jefe de despacho. La segunda, que como se rumoraba por ahí, sí tuvo y sigue teniendo muchos roces con el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien le dirige este reclamo. ¿Quién es Sade? Su ex compañero de gobierno. Ahora, en lo que es más impreciso y casi engañoso, ojo, el pastor Alfredo Sade no es candidato del pacto histórico. Hablamos con las directivas de esa coalición y dicen que no saben a nombre de quién está haciendo campaña, que ellos no lo cuentan entre los aspirantes y que la razón es una básica. Está inhabilitado, pues para lanzarse debió renunciar antes del 30 de mayo. Bueno. Con eso toma fuerza lo que ya les habíamos contado aquí en el termómetro, que el plan B de Sade es aceptar la embajada en Brasil. Es confirmado que él ya ha llamado a funcionarios en Brasilia para averiguar por temas logísticos. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuál es su intención en presentarse como candidato si no es y no lo puede ser?
Ahora vamos con el verdadero meollo del pacto histórico, la consulta interna, que hoy por hoy no va. Y es que este viernes se vence el plazo para inscribir candidatos. Con el panorama de hoy, el plan A es elegir un candidato vía encuesta. El plan B es que no sea una consulta interna, sino una consulta interpartidista. El plan C, que ojo, no es tan improbable, es que el Consejo Nacional Electoral acepte aplazar la fecha de la consulta. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. El problema de la vía al llano no son los derrumbes causados por las fallas geológicas, sino el alud de disculpas causado por las fallas administrativas de todos los gobiernos. Muy bien, a todos gracias por hacer parte de esta conversación. Ya viene MasterChef. A ustedes gracias por acompañarnos. Chao.